Shalom, shalom, Leculán. Estamos en la Parashá Shemot y vamos a meditar en una de las partes de esta Parashá y está en el capítulo 2, Pasuk 11 y dice: ocurrió en aquellos días que creció Moshe, salió a sus hermanos y vio sus cargas. Vio un hombre egipcio golpeando a un hombre hebrí de sus hermanos. Miró para un lado y al otro y vio que no había nadie. Entonces mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió en el día segundo y he aquí dos hombres hebrí estaban riñendo, y dijo al malvado: ¿por qué vas a golpear a tu prójimo? Y contestó: ¿quién te ha puesto por hombre, príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso para matarme tú lo dices, como has matado al egipcio? Entonces temió Moshe y dijo: ciertamente fue sabido el asunto. Oyó el faraón este hecho y buscó matar a Moshe. Entonces huyó Moshe de delante del faraón, habitó en la tierra de Midian y se sentó junto a un manantial. Bueno, hay muchas cosas que se hacen en la vida. En el caso de Moshe, no midió el alcance de las cosas que ocurrirían. Y el hecho de haber matado a este egipcio, el hecho de ciertamente defender a los que estaban ahí, especialmente su pueblo, sus hermanos, considerando, entendiendo, comprendiendo que estaban desprotegidos y que era un abuso. Dentro del contexto, este hombre que maltrataba a los egipcios era un capataz, que ya para estos días el pueblo de Israel ya sufría el cautiverio y una gran opresión de parte de los judíos, y desde luego los abusos que se daban y se dieron en ese tiempo, donde este capataz no solamente trataba muy mal a la gente que tenía que mirar y ver para que trabajase, pero tenían una fuerza y un control y un dominio extraordinario sobre ellos. Pero como decía, actuaban muy mal, de tal manera que este capataz a veces le mandaba a las altas horas de la madrugada o de la noche, mandaba a los hombres a que fueran y hicieran trabajos X, Y y Z. Y aprovechando esta situación, violaba a sus mujeres, violaba a las esposas de estos hombres. Y encima de ellos nos dice la Mishnah que esta fue la razón, el trasfondo de esta situación. En el maltrato de este capataz a uno de los hombres que encima violaba y abusaba de su esposa, y cuando éste le reclamó, lo maltrató, lo vejó, y ya saben, una condición terrible que operaba en ello. Y cuando Moshe se dio cuenta de esto, fue lo que causó precisamente que él matara a este egipcio. Desde luego que él procuró mirar y ver que se estaba haciendo algo que estaba mal, muy mal, y que al final del día este hombre, como tenía la autoridad, tenía el poder, el dominio, pues este capataz abusaba terriblemente, no solamente de los hombres, pero también de sus mujeres. Y en este sentido, pues Moshe miró que nadie lo viera y entonces mató a este hombre. Lo que no se dio cuenta es que sí se dieron cuenta de que había hecho lo que había hecho, y consecuentemente pues sus hermanos, en lugar de que tuvieran una actitud de agradecimiento,
le echaron en cara el hecho de que él había matado al egipcio, y consecuentemente le dicen que tú también nos quieres matar. Y esto detonó una persecución en la vida de Moshe, de tal manera que en un determinado momento tuvo que salir de Egipto y se internó en la tierra de Midian, como nos dice la narración. ¿Qué es lo que nos deja en todo esto? Siempre que nosotros realizamos o hacemos o tomamos decisiones y actuamos, siempre va a haber consecuencias positivas o negativas. Esto llevaría a Moshe 40 años en Midian, 40 años. Teniendo en mente que él sabía que el Eterno lo había ya apartado, lo había ya comisionado, traía una comisión numasal para ayudar al pueblo de Israel. Y esto causa precisamente que quiera hacer las cosas. Y yo creo que aquí está el punto medular de la reflexión. Muchas veces, así como Moshe, muchas veces nosotros sabemos cuál es la voluntad del Padre, pero en muchas ocasiones las decisiones o las circunstancias no están a nuestro favor o no son favorables. Y entonces uno tiene que entender y saber que si es la voluntad del Eterno, que si es el tiempo de Hashem, que si es el momento, y no tomar nosotros la decisión, porque ciertamente aun cuando al final del día el Eterno cumplió el designio que había en él y lo trajo de Midian para sacar al pueblo de Israel, esto le causó 40 años separado del pueblo allá, del pueblo de Israel allá en Midian. Y como decía yo, hay consecuencias, hay situaciones, hay circunstancias que se dan, y nosotros debemos de ser muy entendidos, muy sabios en la manera en que nosotros tomamos las decisiones, porque en muchas ocasiones tenemos que salir del juego y nos mandan a la banca. ¿Por qué razón? Porque tomamos una mala decisión. Y eso es algo que no nos podemos dar este lujo, sino tenemos que mantenernos dentro del campo, tenemos que mantenernos en el juego y siempre tener conciencia de que todo lo que hagamos siempre lo debemos encomendar al Eterno. Siempre debemos pedir al Eterno su ayuda, debemos de pedir su consejo. Y cuando hablamos del consejo de Dios, cuando hablamos de que tenemos que pedirle al Eterno en muchas ocasiones en nuestra vida, si no es que en todas, debemos pedirle al Eterno si debemos o no debemos hacer tal cosa, si tenemos que hacer o no tal negocio, si tenemos que casarnos, si es la mujer, si es el hombre adecuado para mi vida, si tengo que terminar este negocio o no, si tengo que terminar esta relación, si tengo que encarar este problema o no, si tengo que decir o callar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que muchas veces estamos en la encrucijada y a veces se pesa las consecuencias, pero a veces no. Y dicen nuestros sabios que nosotros debemos de pensar no solamente en lo que va a ocurrir en la decisión que tomamos, sino en las consecuencias que traen precisamente nuestras decisiones. Y eso es algo que a veces, te voy a decir, que aun cuando sean buenas decisiones, a veces traen consecuencias. Traen consecuencias. En el caso, por ejemplo, pensando en Abraham Avino, pues él decidió que creer en el Dios uno y único, y le trajo consecuencias a su vida, muchas cosas,
persecución, opresión desde su temprana edad. Fue perseguido por Nimrod. ¿Y qué decir de nuestro santo maestro? ¿Qué decir de él? Bueno, decidió hacer la voluntad del Eterno, pero eso le costó de una manera tremenda y estuvo dispuesto a pagar el costo. Esto nos enseña que siempre, todas nuestras decisiones siempre van a traer consecuencias. Pero como dice Rab Shaul, y muy sabio, nos dice que más vale sufrir haciendo el bien y no haciendo el mal. En otras palabras, tenemos que aprender a decidir, porque sabemos que va a haber consecuencias. Y aunque esas consecuencias van a llegar y estamos decidiendo bien, entonces lo que tenemos que hacer, mis amados, es estar dispuestos a pagar el precio. Y eso es bueno. Pero ¿por qué sufrir cuando nosotros no decidimos bien o actuamos mal? En el caso de Moshe, le costó 40 años en el desierto. A otros, como en el caso de David Melech, el tener una condición y incluso demandar al esposo de Elisheba al frente y ser muerto, le causó la muerte de su hijo. Eso fue terrible, pero es la ley del Eterno, medida por medida. Y nosotros lo podemos ver a través de lo que pasó en su vida. Hay situaciones y hay decisiones que nosotros en un determinado momento, no es que el cielo quiera, sino es que nosotros lo determinamos en un determinado momento. Y por eso, si habremos de decidir, porque todas las decisiones traen consecuencias, tendremos que decidir por lo bueno, porque trae consecuencias. ¿Y vale la pena? Pues sí, vale la pena. Israel decidió servir al Eterno y tomar al Eterno por Dios. Pues trajo consecuencias, pues sí, desde luego, pero también trajo consecuencias elegir lo que no era correcto y alejarse del Eterno trajo muchas consecuencias. Los cautiverios y hasta el día de hoy el cautiverio de Edom, que todavía no se termina y que esperamos que el Eterno, quien es bendito, cuando envía a Mashiach Yeshua, termine con todo esto. Bueno, eso ha traído consecuencias y hasta el día de hoy. En tu vida y en mi vida siempre vamos a sufrir consecuencias igual, pero la reflexión, mis amados, es que a pesar de que si actuamos mal, pues si sufrimos es porque nos la buscamos, pero en el caso de decidir y que haya consecuencias y sufrimos esas consecuencias, lo tenemos que hacer por las convicciones, por nuestra fe, por nuestra convicción de creer y servir al único Dios verdadero. Eso es lo que nos sustenta, lo que nos impulsa, lo que nos guía, y hasta tenemos que ser necios en este servicio. Pero es algo importantísimo entonces que nosotros decidamos, y consecuentemente que si sufrimos, suframos por lo bueno, no por lo malo. Esa es la reflexión, mis amados. Pensemos siempre que vayamos a hacer una cosa, si es lo correcto o no lo es. Porque ¿para qué sufrir por algo que no vale la pena? Y si estás haciendo algo que vale la pena, pues entonces hay que asumirlo y hay que entender qué es el precio que se tiene que pagar. Bueno, mis amados, que el Eterno nos dé mucha sabiduría para decidir y siempre decidir bien. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.